Dicen que el lugar es donde habita el corazón, un lugar donde la risa se multiplica, los recuerdos se tejen y la vida se construye paso a paso. Pero, ¿qué sucede cuando ese lugar empieza a observarte? ¿Qué pasa cuando detrás de las paredes, entre las sombras del jardín o tras una ventana abierta, alguien te mira sin que tú lo sepas? Y si cada paso que das, cada luz que enciende, cada risa de tus hijos es escuchada, registrada, analizada por alguien que nunca se muestra. Hoy cruzaremos la puerta de una casa que prometía ser el inicio de una vida perfecta, pero que se convirtió en una prisión invisible, en una pesadilla escrita a mano por un extraño que solo firmaba como el vigilante. Yo soy Liana Díaz, conocida como Cubano 80, y hoy, en Tras el Velo del Crimen, tocaremos un caso que sigue sin resolverse y que ha dejado cicatrices no solo en una familia, sino en toda una comunidad. Esta es la historia real del 657 Boulevard en Westfield, New Jersey, y del misterioso ser que lo reclama como el suyo. Una de esas ciudades que parecen sacadas de un catálogo, casas con jardines cuidados, calles silenciosas, vecinos que se saludan con sonrisas, un lugar ideal para criar a una familia, o al menos eso creyeron Derek y María Braxton. Derek había trabajado duro para llegar hasta ahí, vicepresidente de una aseguradora. María, madre dedicada, originaria de ese mismo pueblo, donde ahora soñaba ver crecer a sus hijos. Cuando vieron la casa colonial del número 657 Boulevard, fue amor a primera vista. 6 habitaciones, amplios ventanales, detalles elegantes, una propiedad con historia y presencia. La compraron por $1.3 millones. No era poca cosa, pero era su hogar soñado. Una casa que prometía ser el escenario de sus nuevas memorias familiares. Ellos comenzaron a hacer renovaciones antes de mudarse por completo. Querían dejarlas perfectas antes de instalarse. Pintura nueva, pisos restaurados, algunos arreglos en la cocina, pero fue durante ese proceso, cuando aún no vivían ahí, que todo cambió. 3 días después de cerrar la compra, Derek fue solo a revisar el buzón. Entre fracturas y panfletos había un sobre blanco. No tenía remitente ni nombre. Lo abrió con curiosidad, sin imaginar que ese sería el inicio de una pesadilla. La carta estaba escrita a máquina, cuidadosa, ordenada, sin errores de ortografía, pero con un tono perturbador. Decía: queridos nuevos vecinos del 657 Boulevard, permítanme darle la bienvenida al vecindario. 657 Boulevard ha sido el objetivo de mi familia durante décadas, y mientras observo cómo lo traen de vuelta a la vida, me ha sido asignado el deber de vigilarlos. Mi abuelo vigiló la casa en los años 20, mi padre en los años 60, y ahora es mi turno. Derek se quedó inmóvil. La carta continuaba con detalles que erizaban la piel. Continuó diciendo la carta: he visto ya los camiones de mudanza llegar. ¿Qué traen?
¿Juguetes nuevos para los niños? ¿Cuál de los niños heredará la habitación del segundo piso? Tan pronto como supe que venían, comencé a observarlo. Necesitan llenar la casa de sangre joven como pedí. ¿Acaso ya jugaron en el sótano? Es muy oscuro, demasiado, incluso para alguien tan joven. No era una broma. La carta mencionaba detalles que nadie externo debía saber. Apenas se habían mudado algunas pertenencias y ya sabían lo que llevaban. ¿Los estaban vigilando desde un auto estacionado o desde una ventana cercana? Derek regresó a la casa con la carta en mano, pálido. Se la mostró a María. Ambos comenzaron a sentir una incomodidad que no supieron cómo explicar. Un escalofrío silencioso, como si algo invisible se hubiese infiltrado en sus vidas. Pensaron en los vecinos. ¿Sería una bienvenida macabra? ¿Un vecino celoso? Decidieron no alertar a sus hijos. Esa noche no durmieron tranquilos y para su desgracia, esa era solo la primera carta. Pasaron algunos días. La tensión en la familia Proctor se sentía como niebla espesa. Derek decidió volver a la casa, aún vacía, para continuar con los arreglos. Fue entonces cuando llegó una segunda carta, y esta vez no dejaba espacio para las dudas. El autor o la autora no solo los vigilaba, los conocía. Y la carta decía: he aprendido mucho sobre ustedes en las últimas semanas. He visto a su hija pintar en la habitación del costado. Vi a uno de sus niños practicando con el teclado eléctrico. Y el otro es el que corre sin parar por el pasillo. El vigilante no solo los observaba desde afuera. Conocía el interior de la casa. Sabía cuál habitación daba al costado derecho. Sabía lo que hacían los niños. Incluso mencionaba los apodos que solo usaban en casa. ¿Cómo era eso posible si aún no se habían mudado por completo? ¿Habían cámaras ocultas? ¿Micrófonos? ¿Alguien se había colado en la casa durante la remodelación? La tercera carta llegó pocos días después, más corta, más perturbadora, y decía así: ¿por qué no se han mudado todavía? ¿Les dio miedo? 657 Boulevard los extraña. María comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Derek ya no podía concentrarse en el trabajo. Cambiaron las cerraduras, instalaron cámaras de seguridad, sensores de movimiento, contrataron a un detective privado, pero el miedo seguía ahí, silencioso, acechando. El vecindario, que antes parecía amable y acogedor, ahora se volvió sospechoso. Cada vecino que salía a regar su jardín, cada mirada, cada movimiento. ¿Quién era el vigilante? ¿Estaba frente a ellos todo el tiempo? La familia ya no vivía en paz. Tampoco podía mudarse. Estaban atrapados. El acoso no era físico, pero era psicológico, era brutal. ¿Usted se imagina eso? Ellos vivían en una sombra constante, sin rostro, sin forma, pero cada vez más real. Fue entonces cuando entró en escena un ex agente de la FBI, especializado en perfiles criminales. Su conclusión fue clara: el autor o autora de la carta tenía un estilo metódico, frío, probablemente alguien que vivía muy cerca. Las escrituras eran cuidadosas,
sin errores, con pausas meditadas, alguien inteligente y paciente. El principal sospechoso se convirtió en Michael Langford, el vecino que vivía justo al lado. Era solitario, vivía con su madre, no tenía trabajo conocido y desde su casa se podía ver perfectamente las ventanas y el patio del 657 Boulevard. Pero cuando la policía lo interrogó, no confesó y no habían pruebas sólidas. No se encontró ninguna materia en su casa, ni resto de papel ni máquina de escribir. Luego vino un giro inesperado. Se analizó una de las cartas y el ADN encontrado en el sobre pertenecía a una mujer. La policía interrogó a la mujer de la familia Langford, pero no hubo coincidencias. También le pidieron muestras de ADN a otros vecinos. Algunos ascendieron, otros se negaron rotundamente. Simple privacidad, o tenían algo que ocultar. El ex agente de la FBI sugirió incluso un perfil psicológico, alguien que se sentía con derecho sobre la casa, alguien que la veía como parte de una historia familiar, como un templo, y los nuevos propietarios eran intrusos. Pero aún con teorías y sospechas, nadie fue arrestado. No había cámaras que capturaran al mensajero. No había huellas, no había errores. Solo las cartas, siempre las cartas. Los meses pasaban y la casa seguía vacía. La familia Broaddus nunca se atrevió a mudarse. Cada vez que lo consideraban, les llegaba una nueva carta, como si el vigilante supiera, como si los estuviera esperando. Pagaban una hipoteca alta por una casa que no podían habitar y al mismo tiempo vivían alquilados en otra propiedad del mismo vecindario. Derek comenzó a perder peso. María evitaba salir sola. Los niños empezaron a hacer preguntas. Y como si todo eso fuera poco, la historia se filtró a la prensa. Primero local, luego nacional, después viral. La imagen de la casa apareció en noticieros y blogs, y los titulares eran todos parecidos. La casa del vigilante, el acosador invisible del 657 Boulevard, la familia que fue vigilada por una sombra. Algunos creían que era real, otros decían que era una farsa para cancelar la compra. Pero lo cierto es que ninguna familia deseaba inventar algo así, y mucho menos vivir atrapada entre el miedo y el descrédito público. La presión fue tanta que los Broaddus intentaron demandar al dueño anterior, alegando que sabía de las cartas y no lo había relevado, pero no lograron probarlo. Intentaron vender la casa, pero nadie la quería. En un último intento, la alquilaron en el 2017 a otra familia. Y entonces, como si esperara ese momento exacto, otra carta llegó. Y decía: les deseo buena suerte en el intento de vivir en el 657 Boulevard. Pero puede pasar cualquier cosa. Un incendio, un accidente, una enfermedad silenciosa que nunca los deja. Era una advertencia, una amenaza sin firma, sin rostro, sin origen. Y aún así, el mundo seguía sin respuesta. Finalmente, en el año 2014, vendieron la propiedad por $950,000. Derek y María perdieron más de $400,000 en el proceso. La nueva familia no ha recibido cartas. Al menos eso dicen. El caso tomó tal magnitud que llamó la atención de Hollywood. En el 2022, Netflix estrenó la serie
The Watcher, El Vigilante, producida por Ryan Murphy, el mismo creador de American Horror Story. La serie toma elementos reales del caso, pero los mezcla con ficción, paranoia extrema y oscuros secretos vecindarios. Allí la familia se muda completamente. Hay túneles secretos, cultos ocultos, muertes sospechosas. Pero en la vida real, la historia fue mucho más sutil y tal vez por eso mucho más aterradora. Porque lo que hace temblar no es lo que ves, es lo que no puedes ver, lo que está ahí escondido, vigilando, sabiendo más de ti que tú mismo. La serie convirtió el 657 Boulevard en un icono del misterio. Y aunque exageró algunas cosas, revivió en muchos la pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Quién fue el vigilante? A veces el terror no necesita gritos ni sangre, ni puertas que se azotan. A veces el terror se esconde en una carta escrita a máquina, en un sobre sin remitente, en una frase que dice: estoy observando. El caso del vigilante nos deja una verdad difícil de tragar. Puedes comprar una casa, puedes pagar por sus paredes, su techo, su terreno, pero no puedes controlar lo que esas paredes han guardado, ni quién cree que la casa todavía le pertenece, aunque nunca haya vivido en ella. Hoy esa casa sigue en pie. El número 657 del Boulevard en Westfield, pintada, renovada, silenciosa, pero muchos aún se preguntan: ¿está realmente dormido el vigilante o simplemente está esperando a su próxima víctima? Gracias por acompañarme en otro episodio de Tras el Velo del Crimen con su anfitriona Liana Díaz, también conocida como Cubano 80. Manténganse curiosos, alertas y seguros. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. Tras una carta educada, unas palabras bien redactadas y una apariencia inofensiva, puede esconderse lo más oscuro del ser humano. Hasta el próximo episodio. Chai.